Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la clase de la biotecnología en la agroindustria. Lo que vamos a ver acá es uno de los sectores más importantes de la biotecnología en Argentina, que es, vamos a ver que es más o menos la mitad. Por ejemplo, la mitad de las startups de biotecnología en Argentina están relacionadas al agro, así que es un sector muy dinámico y muy relevante en Argentina. Bueno, ¿qué es lo que produce Argentina en el campo, en alimentos? Bueno, básicamente tenemos todo lo que es el sector, la zona núcleo, el sector de la pampa húmeda, que históricamente produjo siempre maíz, trigo, cebada, sorgo. La cebada y el sorgo son cultivos, maíz y trigo son cultivos para alimentación humana y la cebada y el sorgo son de forraje, son para alimentar ganado. Esto fue históricamente alternado, según la región, según la zona de la pampa húmeda, con la ganadería bovina. ¿Sí? Entonces había una temporada maíz, por ejemplo, la otra se dejaba el campo para el ganado vacuno. Y esto fue mutando un poco, tiene mucha relevancia la biotecnología acá, como saben, en el cultivo de soja, ¿sí? Que vamos a ver toda la cadena de valor de la soja, ¿sí? Así que otra parte importante es todo el complejo de la soja y sus derivados, aceites, harinas, biocombustibles, etcétera. Y también en esta zona tenemos toda la cuenca central, la cuenca lechera, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, con la producción de lácteos, ¿sí? Eso es lo más fuerte en términos económicos. Luego tenemos la región de Cuyo, como sabemos, con su producción de vinos, de olivares, también hortalizas. Las zonas, también me olvidé decir, las zonas, los cinturones hortícolas que rodean a las grandes ciudades, a Rosario, a Buenos Aires, etcétera, también son importantes, por supuesto. Y después, bueno, tenemos el norte, el NEA más relacionado con la yerba mate, té, algodón y cítricos, todo, bueno, el litoral también. Y por supuesto la industria maderera en Misiones, ¿no? De la cual obtengo cosas que no son alimento, como celulosa y papel. Luego en la Patagonia, bueno, siguiendo con el norte tenemos el NOA, ¿sí? Donde aquí tenemos tabaco, cítricos, limones, hortalizas, etcétera. Arroz en Corriente Entre Ríos y luego la Patagonia con frutales y otras cosas, ¿sí? Y otro que no tiene que ver con el agro, pero es relevante, es todo el mar argentino, que como sabemos tiene una enorme biodiversidad, hay mucho potencial ahí, hay una buena industria pesquera, de pescados y mariscos, langostino, merluza, calamar, salmón blanco, etcétera, ¿sí? Que tiene un potencial enorme en biotecnología porque muchas regiones de este mar argentino se encuentran inexploradas, ¿sí? Ha habido proyectos estatales para explorar esta zona, hacer una bioprospección. Bueno, hace poco estuvo la campaña de CONICET, acá tan famosa, así que es una zona con muchísimo potencial económico. Si lo vemos desde el punto de vista de los climas, lo podemos dividir en 5 regiones, digamos. La zona núcleo, la zona central es una zona templada húmeda, donde tenemos toda la producción que les conté, con algún riesgo de sequías e inundaciones, ¿sí? Cosa que me modula mucho la producción de cada año, todo lo que es la agricultura, obviamente tiene una componente muy importante de factores climáticos, ¿sí? Así como sabemos que hubo sequía, que hubo inundación, de esto depende el dólar, o sea, es algo muy relevante en Argentina. Además tenemos toda la cuenca del Salado, donde tenemos a veces que se inunda. Luego tenemos el NEA, yerba mate, té, como decíamos, arroz. Es una zona subtropical húmeda, lo cual me genera muchos riesgos de plagas, sobre todo. Y el NEA, que es subtropical, perdón, y el NOA, que es subtropical seco. ¿Sí? Entonces acá tenemos otros cultivos y acá tenemos también riesgo de heladas, ¿sí? Que también se extiende a la zona del Cuyo, de Cuyo el riesgo de heladas, donde tenemos, como decíamos, hortalizas, frutales y olivares y vinos. Y después, bueno, la Patagonia, obviamente el clima frío, muy ventoso, entonces esto me limita mucho la agricultura, el viento.
Y predominan acá la fruticultura de pepita, que sería manzanas y peras básicamente, y luego la fruticultura fina, que serían los frutos rojos, ¿sí? Esto es un poco como para caracterizar la producción y las economías locales en Argentina. Les dejo, hay un link donde está la clase ahí para que puedan explorar algunos números y algunas economías regionales relevantes en el país. Una de las cosas donde más influyó la biotecnología es la genética molecular, ¿sí? O mejor dicho, la biología nace de la genética molecular. Em, pero las técnicas de genética molecular son muy importantes en lo que es la producción agropecuaria, en lo que es la producción de animales, ¿sí? En la producción pecuaria. Por ejemplo, para temas de identificación, de hacer trazabilidad de animales, resolver litigios a veces de la propiedad de un animal, para la pureza racial, que es muy importante, para determinar qué tan puro es genéticamente o definir un pedigree, un árbol genealógico de un animal de alto valor. ¿Sí? O sea, en este mundo la genética tiene un valor intrínseco, ¿sí? O sea, es un bien la genética. Eso es algo que vamos a ver a lo largo de toda la clase, ¿sí? Los recursos genéticos son recursos económicos. Eh, entonces, bueno, es lógico que haya laboratorios que hagan estudios de genética, como podemos tener el laboratorio de la Sociedad Rural Argentina de Genética Aplicada, el laboratorio de UBA de Genética Aplicada, de la Facultad de Agronomía, también de otras universidades del interior que hacen trabajos parecidos. Y también, así como existe la genética molecular para diagnóstico de enfermedades genéticas en humanos, existe también en animales y nos va a permitir ver algunas predisposiciones a enfermedades o presencia de enfermedades genéticas y así hacer selección asistida. ¿Sí? O sea, no solo para la sanidad, para la terapéutica, sino más que nada para la selección asistida. Yo voy a poder elegir los animales que quiero cruzar y descartar los fenotipos que no quiero, y para eso, como antes se usaba en el campo, mirar a los animales con mejores rasgos productivos, que eran más dóciles o que crecían más rápido, que tenían mejor carne. Hoy en día eso mismo se hace, pero no a nivel, no con el ojo, sino con la genética, ¿sí? Con marcadores moleculares. Y también, por supuesto, algo que es necesario, que es fomentar la diversidad genética, ¿sí? Porque así vamos a mejorar la adaptabilidad de los animales a las regiones y vamos a mejorar la predisposición a ciertas enfermedades. ¿Sí? Tal es así que hay empresas que te comercializan genética. En Argentina hay muchas de estas, hay un par de ejemplos. Yo puedo ir a un catálogo de reproductores de semen, lo que se comercializa es el semen, pero estoy comercializando los genes detrás de ese semen, donde yo puedo elegir características. ¿Sí? Yo puedo buscar reproductores que tengan que ver con la docilidad, para el manejo del rodeo, para que sea más sencillo, que sean animales dóciles, que tengan, por ejemplo, si es para la industria cárnica, que tengan terneza en la carne, que tengan marmolado, o sea, grasa entreverada, eh, características generales también con la asimilación de nutrientes, ¿sí? Todo esto está estudiado, todo esto se comercializa estas propiedades genéticas, ¿sí? Entonces yo voy a elegir genética animal para producción de carne de raza, no sé, Hereford en la provincia de Buenos Aires o para el tambo, para producción de leche, una genética de Holando en la región de Santa Fe o para lo que sea, voy a tener una genética adaptada a esa región, una genética adaptada a esa necesidad productiva que yo tengo. ¿Sí? Y esto está todo estudiado y hay empresas que se dedican a esto. Y si se comercializa semen, por supuesto se va a comercializar la tecnología para aprovechar esta información genética, este recurso genético, ¿sí? Que son las biotecnologías reproductivas que ya vimos, como puede ser la inseminación artificial o la fecundación in vitro. O sea, una muestra de semen puede tener muchísimos espermatozoides. Del otro lado puedo superovular vacas y obtener muchos ovocitos, o puedo incluso obtener ovocitos de matadero, ¿sí? O sea, de animales que ya no están, y puedo fecundar esos ovocitos y obtener un montón de embriones. Esos embriones los puedo congelar
por técnicas de criopreservación, o los puedo transferir por técnicas que son técnicas biotecnológicas por excelencia, como cultivar un embrión hasta la fase de blastocisto, transferirlo a una hembra receptora, al útero y generar una preñez, y así puedo obtener de una muestra de semen varias vacas preñadas, ¿sí? Y todo esto, bueno, y también tenemos lo que es sexado de esperma. Yo puedo elegir, en el esperma, en la muestra de esperma, puedo elegir si va a ser un hembra o un macho. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en la industria láctea. Necesitamos hembras para la industria láctea. Entonces, yo podría, si es una genética muy buena para la industria láctea, yo podría hacer el sexado del esperma y elegir hembras, ¿sí? Y generar preñeces con hembras, nada, únicamente. Y por supuesto tenemos la clonación, ¿sí? Que también vimos, que fue pionero Biocidus acá en Argentina, clonando la primera ternera la clonó Biocidus en el año 2002 y después tuvo todo un programa de clonación y de transgénesis animal. Este, y también hoy en día hay empresas que hacen clonados sobre todo de equinos, ¿sí? Tanto en Argentina, transfiriendo este conocimiento, este, a veces desde las universidades, por ejemplo, de la Universidad de San Martín o de la Universidad de Buenos Aires, como también la clonación de mascotas, de perros. Bueno, está el caso de las mascotas que clonó el presidente. Hay todo un negocio alrededor de eso. No tanto de ganado vacuno, pero sí de equinos por el alto valor que tiene por animal. Es muy caro, obviamente, clonar un animal. Entonces, donde hay rentabilidades con algunas razas, o individuos muy, muy valiosos este, de equinos, ¿sí? Así que hay empresas acá, tanto en Argentina como en el mundo, hay empresas que se dedican a eso. Y bueno, después hace poco China anunció que clonaron, tres vacas que producen, mucha más leche que las vacas tradicionales, pero hasta ahora no hay algún hecho importante de clonación bovina que sea relevante, ¿sí? Pero bueno, es algo para seguir. Respecto a lo que es, la agricultura, bueno, tenemos obviamente las semillas híbridas, o sea, las semillas obtenidas por cruza. Hoy en día casi todos los productores compran las semillas, ¿no? O sea, lo mismo que pasaba con los animales, ¿sí? Antiguamente, al igual que con los animales, se elegía en una cosecha, se guardaban las semillas de las plantas que eran más, que venían más lindas, que crecían más rápido, que tenían un grano más fácil de degradar para los animales, por ejemplo. No sé, las características productivas que tenía que tener se elegía y se cruzaban o se guardaban las semillas para la siembra siguiente. Sí, hoy en día ya con el nivel de productividad que tiene el campo, esto no es conveniente. Entonces lo que se compran son semillas estandarizadas, ¿sí? En empresas de semillas como puede ser Syngenta o Bioceres. Entonces son semillas con una genética muy estudiada, con una certificación, con un control de calidad que me garantiza cierto rendimiento, con uniformidad en el cultivo. Cuando yo les decía, bueno, seleccionan la mejor semilla y la guardan y después la cultivan, yo iba a obtener una cosecha, en la cosecha iba a tener una planta más alta, otra más baja, que crecen a diferente velocidad, ¿sí? Entonces eso me hace muy difícil, esa falta de uniformidad de cultivo me hace muy difícil, por ejemplo, la cosecha, ¿sí? Que tengo que levantar con máquinas especiales, la cosecha, entonces no puedo tener, toda genética muy, muy diversa, tengo que tener una genética más unificada. Bueno, esto es lo que logran las compañías que se dedican a la comercialización de semillas, que tienen su propia, rama de investigación y desarrollo, sobre todo, para desarrollar estos híbridos adaptados también a distintos climas. Podemos ver, por ejemplo, acá tomo un ejemplo de una semilla de trigo y la zona óptima para cultivar esta semilla y algunas características que tiene. Y pasa lo mismo con los animales, ¿sí? Yo voy a comprar la genética que se adapta a mi necesidad, a mi región, al objetivo productivo que tengo. ¿Sí? Acá pasa lo mismo que pasa con la comercialización
del semen. Y así como están las semillas híbridas, que son obtenidas de cruzas, ¿sí? De cruzas, donde también obviamente se usan marcadores moleculares, como se usaba en el caso de los animales para hacer las cruzas, por supuesto se hace esto. También tenemos las genéticamente modificadas, donde tienen genes diferentes, ¿sí? Como veíamos el caso de la soja tolerante a glifosato, con el gen EPSPS, que es un gen bacterial para la síntesis de aminoácidos aromáticos. Tenemos también soja tolerante a otros herbicidas. Tenemos algodón tolerante a glifosato, maíz tolerante a glifosato, ¿sí? Son los tres cultivos principales genéticamente modificados en Argentina: soja, algodón y maíz. Bueno, ya hablamos del impacto que tuvo esto, sobre todo la soja, en la economía argentina y el impacto que tiene hoy en día. Pero también tenemos otros cultivos genéticamente modificados en Argentina, aprobados o en uso, como puede ser la alfalfa resistente a glifosato, que además tiene, la alfalfa es un cultivo forrajero para alimentar al ganado. Esta alfalfa genéticamente modificada tiene además de ser tolerante al glifosato, tiene un ARN de interferencia para la síntesis de lignina, que es ese componente de la pared celular que hace más dura la pared celular. La lignina, material con la pared celular secundaria que forma la madera. Entonces, al tener menor contenido de lignina, es más fácil de digerir, genera un mayor rendimiento. Entonces, fíjense acá cómo una biotecnología vegetal en realidad es una biotecnología vegetal pensada para la producción animal, porque esto es, casi toda la alfalfa se utiliza para la alimentación de ganado. Tenemos, hace poco se aprobó el desarrollo del Tecnoplan de la papa resistente al virus de la papa, al PBI. Y tenemos también cártamo, productor de quimosina bovina, así que se utiliza para el cuajo, para la industria láctea, así desarrollado por el INDEAR, en asociación con otras instituciones. Estos son otros OGM que están aprobados y que están en uso en la Argentina, además de los clásicos soja, algodón y maíz. ¿Sí? En lo que es obviamente hay diferencias, como veíamos cuando hablábamos de las drogas, del proceso para probar un medicamento. Hay diferencias entre una semilla que se obtiene por cruzamiento tradicional que una que se obtiene por un evento biotecnológico, o sea, por haberle metido un gen ahí o por haber tocado el genoma de esa especie vegetal. Hay una diferencia muy grande en cuanto a regulación. Obviamente es mucho más fácil registrar en el Registro Nacional de Cultivares una semilla obtenida por cruzamiento tradicional. Entonces vemos ahí que se obtienen los derechos del obtentor, se va al INASE, que es el Instituto Nacional de Semillas, y luego se registra en el Registro Nacional de Cultivares. Y fíjense que en el caso de un evento biotecnológico, tiene que pasar por otros controles, ¿sí? Este, mm, Otros controles que implican sobre todo tres análisis, ¿sí? Un análisis de la CONAVIA sobre posibles riesgos en el ecosistema, un control del SENASA por riesgos en salud humana y animal, y también un estudio de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, ¿sí? Que lo que va a estudiar es cuán conveniente es para la comercialización, si hay un mercado para exportar este producto, si vale la pena. Luego de esto pasa por la Secretaría de Alimentos, Economía y Desarrollo Regional y se hace la aprobación comercial, ¿sí? Y ahí sí va a seguir el camino que lleva una semilla tradicional, ¿sí? Ahora hay una nueva variedad y se va a registrar se van a hacer estudios adicionales en INASE y se va a registrar en el Registro Nacional de Cultivares. ¿Sí? Entonces, a veces cuando escuchen que hay por ejemplo, que se aprueba un nuevo cultivo transgénico, un nuevo GM,
hay que ver en qué fase está de la aprobación, ¿sí? Porque a veces todavía no está para su siembra y comercialización, ¿sí? Sino que está en un estadio anterior. Por ejemplo, hace poquito la Secretaría aprobó hizo la aprobación comercial de la soja resistencia a lepidópteros. Bueno, esto salió en todos los medios como que ya está aprobada, pero faltan algunos pasitos más. O sea, lo más difícil lo pasó, pero todavía faltan algunas aprobaciones más para hacer el cultivo propiamente dicho y la comercialización. ¿Sí? Bueno, después una técnica también muy importante en lo que es biotecnología vegetal, que no implica la manipulación genética, es la micropropagación. Sí que es una técnica a nivel celular, a nivel de biología celular. Sí que es el equivalente a hacer clones de plantas. ¿Sí? Como hacemos todo cuando tenemos un clon de una planta, hace un esqueje y lo volvemos a cultivar en otra maceta y tenemos un individuo nuevo, ¿sí? Que en realidad es un clon de la planta del que sacamos el esqueje. Esto lo podemos hacer en condiciones estériles, en un laboratorio, a nivel celular, ¿sí? Entonces, podemos de una planta con ciertas características, podemos obtener muchísimos clones y muchísimos plantines para cultivar y obtener muchas plantas de estas. Sí, hay varias empresas en el país que tienen know-how y que se dedican a esto. Los casos más interesantes es, por ejemplo, la Biofábrica de Misiones, que tiene mucha experiencia en esto, sobre todo en la micropropagación de especies arbóreas. Y también es la técnica que se usa cuando yo hago una transgénesis, cuando yo meto un gen en una célula vegetal, este, utilizando el Bacterium, por ejemplo, la forma de obtener muchos clones de esa célula modificada genéticamente es por micropropagación, ¿sí? Así que se usa mucho esta técnica, que es una técnica relativamente sencilla, digamos. Y después, bueno, tenemos todo otro mundo que es el de los bioinsumos, que también está muy, muy en boga últimamente, que es, bueno, es tratar de encontrar alguna alternativa o alguna ayuda en la producción mediante insumos de origen biológico. ¿Sí? Por ejemplo, caso tradicional de Rizobacter son las bacterias fijadoras de nitrógeno, eh, pero tenemos un montón tenemos biocontroladores que pueden servir para el control de plagas, como bioinsecticidas, biofungicidas, ¿sí? Tenemos incluso, bueno, también derivados, moléculas derivadas de seres vivos, como pueden ser las feromonas, el uso de insectos estériles, ¿sí? Para control de plagas, ¿sí? Y también, por ejemplo, los consorcios bacterianos para, para lo que es el ensilado este, el ensilado vendría a ser fardos de alimento para el ganado. Eso se almacena en condiciones ácidas pues, y de humedad específicas. Y, por ejemplo, se comercializa un consorcio bacteriano que ayuda a esa regulación de la humedad y de la acidez para mantener en buen estado ese ensilado para alimentación animal. ¿Sí? Lo bueno de esto es que hay muy bajo impacto ambiental, que los insumos son biodegradables, por supuesto, que son de origen natural, y a largo plazo prometen bajar los costos en comparación con los insumos desde origen químico, con los sintéticos. ¿Sí? Y además, bueno, se promueve la biodiversidad, que es algo de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Bien, luego para dejarles acá, para que lo chusmen si les interesa, es lo que es el complejo sojero y el complejo cárnico bovino, o sea, la industria bovina para la producción de carne, no de leche, lo que es su distribución en el país y la cadena de valor de estos dos complejos donde fíjense que hay en un montón de eslabones de esta cadena hay participación de biotecnologías
que estuve contando en la presentación, ¿sí? Como en este caso, lo que es la alimentación, por ejemplo, de los animales. Tenemos las semillas híbridas, tenemos bioinsumos, tenemos también la parte de sanidad, las vacunas, ¿sí? Hay todo un sistema de transferencia de conocimientos de las universidades, o sea, vamos a tener biotecnología por todos lados en este complejo y también, por supuesto, en el complejo sojero, donde tenemos además la molienda de la soja y otros productos derivados de la semilla, como la harina de soja, el aceite de soja y los biocombustibles, como el biodiesel. ¿Sí? Así que acá también tenemos un montón de puntos donde hay distintas técnicas biotecnológicas que meten el hocico y me aumentan, a cada paso de esta cadena de valor van aumentándole un poquito el valor y aumentando un poquito la competitividad del producto. ¿Sí? Y como contracara, un poco para terminar, para mostrar el otro lado de todo esto, tenemos el tema de la biodiversidad. ¿Sí? Yo les hablé mucho de unificar cultivos, les hablé de la genética animal, de la genética animal que está toda tabulada, que yo puedo conseguir semen de un reproductor que tenga estas características genéticas. Entonces, el set de genes que termino usando es cada vez menor. ¿Sí? No es como antiguamente, donde había un montón de animales, un montón de variabilidad, cruzaba más o menos todos con todos, hacía una selección, pero había mucha más variabilidad. Esto es sobre todo importante en los cultivos. Entonces, lo que ha pasado en las últimas décadas, desde que se industrializa el campo, es una erosión genética, es una pérdida de genes. ¿Sí? Y eso hace que tenga cultivos que sean más vulnerables a enfermedades, cultivos más difíciles de adaptar a ciertas regiones geográficas o a ciertos climas, ¿sí? Entonces, lo mismo con los animales, por supuesto. Entonces, si de repente hay algún cambio climático importante, o necesito trasladar la producción a otro lado, voy a tener muchas pérdidas de productividad por esto, ¿sí? Entonces, desde los años 90 con el convenio de biodiversidad, de diversidad biológica, se ha empezado a resaltar la importancia de esto y se han implementado políticas para conservar la biodiversidad. Así que muchas cosas, muchas veces no tienen un fin solamente de conservación, ¿sí? Como algo positivo para el mundo, sino con un objetivo productivo, ¿sí? Tener un banco de semillas, por ejemplo, que me conserve que me conserve genética que no se usa, ¿sí? Que me conserve biodiversidad, me sirve para hacer cruzas y obtener características nuevas. ¿Sí? Lo mismo con los animales. Por ejemplo, hay cruzas de animales salvajes o semisalvajes africanos eh, con animales como la raza Braford, que son específicos, diseñados para la producción animal, y estas cruzas me permiten adaptar a ese animal por ejemplo, el norte argentino, ¿sí? A las características del norte argentino o distintas enfermedades, resistencia a distintas enfermedades, o a consumir ciertos alimentos, ¿sí? Que procesen mejor ciertos alimentos. Todo lo que hacemos por biotecnología requiere nuestro insumo, nuestra mano, nuestro material para trabajar son los genes, ¿sí? Entonces, es muy importante mantener esta biodiversidad, ¿sí? Conservarla, aunque parezca que no sirva para nada, que sea una variedad que no es buena, que no es rica, que no crece donde quiero que crezca, o un animal que no sé, que de una carne de mala calidad, igual es necesario conservar esa biodiversidad para hacer cruzas y hacer adaptaciones, ¿sí? Así que nada, tenemos estrategias de conservación in situ, por ejemplo, una reserva natural, es una estrategia de conservación de los recursos genéticos in situ, y algunas ex situ, como son, en el caso de esta foto, es el Banco de Semillas Global de Svalbard, que está en el Ártico, en medio de la nieve, que son estrategias de conservación vegetal. Y después tenemos, por ejemplo, los bancos activos del INTA, ¿sí? Donde los productores pueden ir y pedir semillas
para cultivos domésticos o para hacer mejoramiento genético. Y también, por supuesto, todas estas empresas que yo mostraba, como Syngenta, como Dow, etcétera, que se dedican a la producción de semillas, tienen sus propios bancos de semillas para generar nuevos híbridos. ¿Sí? Así que es algo que no hay que perder de vista la conservación de la biodiversidad. Em, Bien, y para cerrar, hoy le pedí al doctor Facundo Romani, que es investigador de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, y es especialista, ha dedicado toda su carrera a la biotecnología vegetal, que nos cuente un poco qué pasa con esto en Europa y si hay alguna biotecnología que esté por ser disruptiva en el mercado. ¿Sí? Así que vamos para allá. Bueno, Facundo, ¿cómo estás? Bueno, vos que trabajás hace muchos años en biotecnología vegetal, ¿qué ves en el campo de la biotecnología vegetal, más estando en Europa, que pueda revolucionar la agricultura en los próximos años? Bueno, te comento, yo uno de los sectores más importantes que veo en los últimos años, particularmente en los últimos 2, 3 años, es lo que es la edición génica. Seguramente durante el curso habrán hablado de lo que son los organismos genéticamente modificados, la transgénesis en plantas. Esas son tecnologías que se desarrollaron en los 80 y tuvieron su auge en los 90, 2000. Pero los transgénicos, a su vez, tuvieron un correlato bastante negativo en cuanto a lo que es el rechazo en el mercado y las regulaciones que se pusieron, sobre todo en Europa. Pero esto está cambiando en términos de que en el 2022 en el Reino Unido y también en la Unión Europea se establecieron nuevas regulaciones que distinguen lo que es un organismo genéticamente modificado convencional, transgénico, de lo que es la edición génica o la utilización de tecnologías nuevas para la modificación genética. Ese es el nuevo marco que distingue una cosa de la otra. Entonces, sin eliminar las regulaciones a los organismos genéticamente modificados, se crea esta nueva línea paralela donde se puede trabajar como si fueran cultivos, no como si fueran cultivos normales, pero sí con regulaciones más lógicas. Esto en Estados Unidos ya venía desde hace mucho y sobre todo impulsado por lo que es CRISPR, ya que por CRISPR uno puede introducir modificaciones genéticas pequeñas sin necesariamente tener marcadores y agregar genes de otras especies. Y esto motivó que la Unión Europea y el Reino Unido en particular avancen en nuevas regulaciones. Estas nuevas regulaciones lo que establecen es cuál es el límite entre un transgénico y una planta genéticamente modificada y permite a tantos investigadores como agricultores a poder trabajar en un marco en el cual digan, ok, esta planta sigue siendo una planta que no es transgénica o no es genéticamente modificada bajo los parámetros anteriores. Esto genera un marco, básicamente cómo se hace es que se establece un límite de cuántos nucleótidos se corresponden todavía a una planta que no es transgénica y eso permite que se puedan implementar distintos cambios genéticos que signifiquen mejoras para la planta. O Lo sea, más típico es generar la una... diferencia está en la cantidad de nucleótidos. Sí. Bien, Porque la cantidad de nucleótidos es lo que va a establecer cuánto es de otra especie, por ejemplo. Antes, si uno tenía que meter un gen de otra especie, ya era una cantidad muy grande de nucleótidos para que uno pueda decir que esto no podría haber ocurrido naturalmente. claro. Ese es un poco el argumento que hay detrás, que obviamente tiene sus matices éticos, pero que es lo que se definió. O sea que Eh, hay organismos más transgénicos y menos transgénicos de alguna manera. sí. Esa sería la distinción para al menos los que no entendemos la biología desde un punto de vista un poco más abierto. Pero bueno, esto permite que, por ejemplo, uno puede hacer un knockout de un gen mediante modificar solamente algunos nucleótidos, pero uno también podría hacer una ganancia de función modificando, por ejemplo, regiones regulatorias, haciendo que un gen se exprese más, que un gen de la misma planta se exprese más. Claro. Obviamente tiene sus limitaciones, no es lo mismo que se puede hacer con un transgénico, pero tiene
es un marco que puede hacer que sea un negocio rentable en un futuro, tener cultivos que tengan propiedades modificadas y tengan una presencia en el mercado importante. Y esto además Claro, se puede hacer sobre más especies, que es quizás la limitación que hay con los transgénicos, que son solamente algunos cultivos los que tienen tecnologías y no la mayoría de los alimentos que consumimos. Esto también puede ser para la horticultura, para especies que no son necesariamente los cultivos principales. Después hay tecnologías que, por ejemplo, se pueden hacer por ribonucleoproteínas, que son tecnologías que se llaman DNA free, mutantes de CRISPR, que no tienen ningún marcador, no tienen ningún rastro de que esa planta fue transgénica en algún momento. Porque a veces lo que se podía hacer antes era poner un marcador y después sacarlo. Eso todavía se permite, pero bueno, hay nuevas tecnologías que permiten directamente poner la proteína con el ARN y generar mutantes con buena eficiencia. Obviamente son tecnologías que todavía no están súper maduras, tienen problemas de eficiencia, pero que combinadas pueden representar una oportunidad importante para el agro y para lo que es la industria agropecuaria en general, con nuevas especies con propiedades modificadas. bien. Muchas gracias, Facu. Bueno, simplemente a modo de conclusión, un resumencito de lo que vimos. Vimos las características de Argentina para la producción agropecuaria, la diversidad que tienen productos. Vimos cómo la biotecnología se mete, interviene, ayuda, ¿sí? A agregar valor a todos esos eslabones de esas cadenas de valor. Vimos la genética molecular, eh, las técnicas de genética molecular como ayudan a incrementar valor tanto de productos ganaderos como agrícolas, o sea, de semillas como de genética animal. Y después técnicas clave, biotecnologías como la fecundación in vitro, la clonación, la transferencia embrionaria, la micropropagación, que son muy importantes para la industria. La clonación tal vez no tanto, pero es una técnica que hay que seguir de cerca porque puede generar grandes innovaciones, ¿sí? Sobre todo también porque podemos hacer animales transgénicos a partir de la clonación y fabricar moléculas en animales, ¿sí? Como fármacos en leche de vaca que veíamos de biocidos. Y bueno, tenemos todo otro campo que es de los bioinsumos, que es una respuesta hacia una agricultura más sustentable. Y bueno, y como contracara de todo esto, ¿qué pasa con la biodiversidad y la pérdida de genes, la erosión genética? ¿Sí? Y tenemos algo muy interesante que nos contó Facundo, que tiene que ver con lo que es el CRISPR, las técnicas de edición génica, que es como una forma de hacer organismos genéticamente modificados y de entrar al mercado europeo sin hacer grandes transferencias de genes, y donde la diferencia está en la cantidad de nucleótidos que se transfieren.